Muchas gracias a la doctora Ángela María. A continuación extenderemos una invitación especial a los siguientes profesores, quienes abordarán la temática Las medidas cautelares innominadas. Por favor, tomar asiento en el escenario al doctor Jordi Nieva Fenol, quien abordará el tema titulado Hacia una nueva configuración de la tutela cautelar. Invitamos asimismo al doctor Jorge Forero Silva, quien abordará el tema La medida cautelar genérica en el Código General del Proceso. Invitamos también al doctor Omar Sumaría Benavente, quien nos hablará sobre la resolución del conflicto ejecutivo endoprocesal como respuesta a la hipótesis de la teoría cautelar. Actuará como moderador en esta ocasión el doctor Alfredo Beltrán Sierra. Este panel también contará con un tiempo de 75 minutos. Doctor Alfredo Beltrán, puede iniciar. Muchísimas gracias. En la tarde de hoy, en este panel, está programado conversar sobre las medidas cautelares innominadas. Desde luego, para llegar a esta temática específica, habrá que partir de la noción de que todos los procesos, según las modernas legislaciones, tienen medidas cautelares. Esas medidas precautorias no son exclusivas, como podríamos pensarlo, del derecho procesal general en materia civil, puesto que también se extienden al derecho comercial, son de aplicación en el derecho contencioso administrativo y son también de aplicación tanto en los procesos ordinarios como en procesos especiales cuando existen y particularmente en los procesos de ejecución. Igualmente, cuando hablamos de medidas cautelares, tenemos que en la teoría general del proceso se incluyen igualmente las medidas cautelares en materia procesal penal. Si ustedes, como yo, le pusieron atención, que evidentemente lo hicieron, a la conferencia anterior, si hay ese número de procesos penales en curso, hay que pensar en que allá también se han tomado medidas cautelares que tienen que ver nada menos que con la libertad humana. Y por esa razón ha habido leyes especiales, dizque para descongestionar las cárceles, pero luego normas para evitar que los presos no condenados salgan de la cárcel. En ese orden de ideas, el profesor Jordi Nieva, el profesor Jorge Forero Silva y el profesor Omar Sumaría Benavente, cada uno formado como abogado y como académico dentro de unos parámetros determinados que, sin dejar de tocar el asunto universal, tienen particularidades específicas respecto del derecho en España, en Colombia y en Perú en su orden, nos van a hablar ahora de las medidas cautelares innominadas, lo cual implica seguramente empezar por el sistema contrario al de las medidas cautelares innominadas o a la coexistencia de esos dos sistemas, por la trascendencia del punto. En cuanto que esto es de interés, como lo acabo de mostrar, universal para el derecho, yo los invito a tomar especial atención de lo que con autoridad los tres expositores nos van a intentar sintetizar, porque es apenas obvio que en este corto tiempo pues no alcanzan a agotar la materia. Entonces, en ese orden, doctor Jordi Nieva tiene la palabra.
Fernando Beltrán. Buenas tardes de nuevo a todos los presentes. Quisiera reiterar mi agradecimiento por la invitación que me cursaron para estar hoy aquí, no solamente compartiendo con queridos amigos como Carlos Colmenares, como Débora Guerra, ilustrísimos académicos como el maestro Jairo Parra, un poco de quien parte todo lo que estamos viendo acá, sino además por el hecho de poder compartir mesa con mi querido colega Omar Sumaria y también ya con el otro ponente, porque también hemos compartido bastantes años ya de congresos. Yo creo que ya son, me parece, 10 años desde que nos conocimos la primera vez en Cartagena de Indias, o sea que la verdad es que ha pasado ya bastante tiempo. Bien, yo hoy, no porque sea, digamos, del mismo lugar o nacido en el mismo lugar que el cocinero Ferran Adrià, que ustedes saben que él es un cocinero que se dedica a hacer platos muy originales y a hacer sobre todo algo que él llama deconstrucción de los platos, ¿no? O sea, por ejemplo, una tortilla de patatas es probablemente una de las platos españoles más tradicionales y consiste básicamente en papas, como dicen aquí, huevo batido, aceite, sartén, está hecha la tortilla, ¿no? Bueno, pues él lo que hace es deconstruir la tortilla. Entonces lo que hace es que te saca un vaso de agua, pero sin el agua, lógicamente, es decir, solamente un vaso, y entonces te mete dentro el huevo crudo, la papa, digamos, poco hecha, un poco de aceite, lo remueve todo, la gente lo come, le paga aproximadamente 300 euros por haberse comido aquello, o sea, imagínense un poco y se ve que está bueno, yo no lo he probado, ¿no? Pero se ve que está bueno, no lo sé. Yo, digamos que voy a hacer algo parecido con la teoría general de las medidas cautelares, y se la anuncio así, digamos, de una forma un poco apetitosa, ¿no? Para que no se haga muy tedioso lo que voy a contarles a continuación. Miren, ustedes saben que las medidas cautelares, cuando uno las mira en un manual o cuando se las explican a cualquiera en clase, le explican siempre lo mismo. Las medidas cautelares, tienen una serie de características, que ahora vamos a ver, y además una serie de presupuestos de su concesión, entre los cuales destacan, sin duda, el fundus boni iuris, el periculum in mora, y si nos vamos al proceso civil tendríamos la fianza también, y luego por otra parte se habla de la pendencia de un proceso. Está ahí todo conocido, no hay mucho más que decir. Pues bien, lo que no es tan conocido, al menos más allá de los expertos en esta materia, lo que no es tan conocido es que todas estas, o la mayoría por lo menos, de estas categorías y de esta explicación proviene directamente de un solo jurista, que es Calamandrei, un italiano, probablemente el más brillante de su generación, y si no de las anteriores y de buena parte de los posteriores, que escribió obras muy importantes en materia de derecho procesal, pero digamos que claro, que no todo lo que hace uno es bueno, ¿no? O sea, no todo lo que hace uno es siempre acertado. Yo recuerdo una vez en Madrid, en el Museo del Prado, una de las mejores colecciones de pintura del mundo. A mí había entonces un pintor que me gustaba mucho, que era Velázquez, ¿no? Bastante conocido. Y entonces, sí, yo conocía de Velázquez los cuadros más difundidos, que si el Triunfo de Baco, que si las hilanderas, que si las meninas, etcétera, ¿no? Pero lo que no sabía es que Velázquez también había tenido otras obras que les puedo asegurar que no parecen de él. Y que también están expuestas allí, ¿no? Es decir, todo el mundo tenemos días buenos y días malos, ¿no? Obras mejores y obras peores. Bien, digamos que la obra de Calamandrei sobre este punto de las medidas cautelares no es su mejor obra. No es su mejor obra, ni muchísimo menos. Se basó un poco en lo que había dicho Chiovenda anteriormente, pero trató un poco de hacer ciencia de una forma un tanto artificiosa. Es decir, fíjense, hay muchas personas que cuando se ponen a hacer ciencia o a pretender hacerla, lo que hacen simplemente es dibujar una serie de categorías, ¿no? Para describir la realidad, y esas categorías, son útiles en la medida en que ayudan a entender un problema, o que ayudan a resolver, o mejor dicho, a simplificar
una realidad compleja. Pero claro, cuando sencillamente son categorías que están hechas únicamente para hablar por hablar y para aparentar dar sentido científico a una determinada cosa, eso acaba saliendo mal, ¿no? Y en este caso, y lo lamento porque vamos, es un autor que me encanta en otras cosas que hizo, pues aquí creo que no estuvo de lo más acertado. Por ejemplo, dijo que las características de las medidas cautelares pues, eran la instrumentalidad, la temporalidad, la homogeneidad y la proporcionalidad. Y claro, si uno se va a la instrumentalidad, dice, claro, la medida cautelar es instrumental de la tutela principal del proceso. Sí, pero claro, pero también la prueba es instrumental, también la demanda es instrumental, también una contestación es instrumental, también la sentencia es instrumental, es decir, es que todos son instrumentos del proceso. Eso no es ninguna característica distintiva. Claro, también hablaba de la temporalidad, ¿no? Pues claro, sí, una medida cautelar no está concebida para durar para siempre, ¿no? Sino que tiene que ser temporal, ¿no? Y dices, bueno, es que todo es temporal. Hasta la sentencia es temporal. Ustedes estarán pensando, no, la sentencia no. La sentencia tiene fuerza de cosa juzgada y eso es eterno. Cuidado, tiene fuerza de cosa juzgada y es eterna en tanto en cuanto las circunstancias no se modifique. Es decir, rebus sic stantibus, como dicen en latín. Bueno, claro, todo es temporal, también incluso una sentencia firme es temporal, ¿no? Claro, también se habla de la homogeneidad, ¿no? Que claro, que las medidas cautelares no son iguales que la tutela que uno pretende en la demanda, sino que simplemente se parecen, ¿no? O sea, son parecidas, o sea, homogéneas, pero nunca idénticas, ¿no? Y la verdad es que esto es falso. Es falso sobre todo, no ya si uno piensa en las medidas así más innovativas, ¿no? O sea, más innovadoras de los últimos años, sino si uno piensa probablemente en la medida cautelar que se describió, en la primera medida cautelar que se describió en la historia del derecho procesal, que es el embargo. Claro, en el embargo de bienes quizás cueste un poco de ver esto, pero imagínense ustedes el embargo de dinero, también es un embargo. Claro, en el embargo de dinero, ¿qué se embarga? Dinero. ¿Y qué pretende uno en una sentencia? Dinero. Por tanto, ¿qué hay? Identidad, no homogeneidad. ¿Lo ven, no? Y también se dice de las medidas cautelares, no, es que tienen que ser proporcionales. Claro, todo tiene que ser proporcional en el proceso, pero no solo en el proceso, en el ordenamiento jurídico. El principio de proporcionalidad es un principio que rige para todo el ordenamiento jurídico, no únicamente para las medidas cautelares. Con lo cual, claro, tenemos las 4 características principales de las medidas cautelares que la doctrina ha ido repitiendo desde entonces que se nos caen de repente. Que no es que sean falsas, sino que no son distintivas y por ello ya no podemos hacer ciencia con las mismas. Peor aún es el tema de los presupuestos. Claro, se dice, presupuesto de las medidas cautelares. Primero, que esté un proceso pendiente o que lo vaya a estar. Bueno, a ver, eso no es un presupuesto, eso es una obviedad. Claro que tiene que estar un proceso pendiente, ¿cómo lo va a estar? Claro, segunda característica, segundo presupuesto, fumus boni iuris, apariencia de buen derecho. Es decir, que aquel que pide la medida cautelar efectivamente tenga unas grandes posibilidades de conseguir lo que pide en la sentencia. Bien, es el presupuesto, probablemente el único que realmente lo es, que tiene que estar bien fundamentado, pese a que se diga siempre que es prima facie, luego ahora lo vamos a ver. Bueno, en todo caso, es el único que la doctrina realmente le ha dado un cierto contenido. Porque luego nos vamos a otro que es interesantísimo, el periculum in mora. Claro, el periculum in mora, el peligro en la demora, el peligro de que no se adopte la medida cautelar. Claro, ¿eso es un presupuesto? Pues no, teniendo en cuenta la definición del diccionario de presupuesto, desde luego no lo es, no es algo previo a la concesión de la medida cautelar, no, es una especie de situación de riesgo en la cual tiene que estar la medida cautelar. Es otra cosa completamente distinta. Pero es más, con esto pueden discrepar y decir, hombre, no, yo sigo creyendo que es un presupuesto. Muy bien, ahora evalúa el presupuesto. Seamos francos con nosotros mismos y veamos, y háganlo conmigo por favor, veamos si somos capaces de saber si un deudor va a dejar de pagar. ¿Somos capaces de saber si una persona acusada de un delito se va a escapar? ¿Sabemos si va a volver a delinquir? ¿Sabemos si va a destruir pruebas? ¿Sabemos en definitiva si va a frustrar la eficacia del proceso? Miren, si ustedes lo saben, claro, realmente pues tomen una bola de cristal y dedíquense a otra cosa.
Porque realmente no es fácil, no es que no sea fácil de saber, es que no se puede saber. ¿Cómo va a saber un juez en 72 horas, que es el tiempo que le da la legislación española, si alguien se va a fugar o no se va a fugar? Es imposible. No puedo hacer esa prognosis. Entonces, claro, ¿qué es lo que se hace normalmente? No, se objetiva, ¿no? Dice, bueno, si no tiene arraigo, es que se va a fugar. Pues mire, no. No, ¿hay alguna estadística en la cual se diga que las personas que no tienen arraigo efectivamente, o sea, que no tienen un domicilio conocido, quiero decir, se fugan? No, no la hay. Igual que tampoco hay ninguna estadística real de si las personas con más o menos recursos económicos son más propensas o menos a fugarse. No, no lo hay. Claro, la prognosis de peligrosidad es algo que a un psicólogo de la personalidad, que es el auténtico experto en esta materia, le podría llevar días, si no semanas, establecer en un sujeto solamente en cuanto al riesgo de reincidencia, ¿eh? Que claro, que ese es el que ustedes pueden decir, bueno, ese debe ser el más fácil. Pues miren, sí, es el más fácil porque dicen, vale, vamos a ver, ¿lo va a volver a hacer o no? Vamos a ver, ¿tiene antecedentes? Sí, bien, lo va a volver a hacer. ¿Y dónde queda la presunción de inocencia? O sea, ¿qué pasa? ¿Que porque lo hizo antes ya lo va a volver a hacer? Vamos otra vez a la teoría de los sospechosos habituales. Claro, no es serio esto. Es algo que estamos haciendo simplemente porque a todos nos da miedo tener en la calle a un potencial delincuente que pueda cometer más delitos, pero en realidad no sabemos si lo va a hacer o no y le damos una cobertura formal a aquello para quedarnos con la conciencia más o menos tranquila, cosa que es bastante frecuente en materia judicial por otra parte, ¿no? Pero claro, no es científicamente serio, ni muchísimo menos. Claro, por eso yo lo que les recomiendo, y es un poco el sentido de la ponencia que traigo aquí, es que en primer lugar no busquemos categorías o no inventemos categorías para dispersar este estudio. Se ha hablado sobre todo en Brasil de la tutela anticipatoria, la tutela inhibitoria, bueno, en fin, una serie de categorías que en realidad son medidas cautelares o procedimientos sumarios. No hace falta complicar las cosas. No hace falta decir elementos que luego uno puede localizar, ahora no tengo tiempo de hacerlo, pero lo pueden encontrar en mi ponencia escrita. No puede uno andar ahí buscando características que se puedan diferenciar en esto, en lo otro, para así decir, sí, la medida cautelar es esto y la tutela autosatisfactiva es esto otro. No ha lugar a ello. Si uno se para a mirar lo que es cada cosa, desde luego, no encontrará realmente esa diferencia más allá de una cuestión meramente dogmática, si uno lo quiere así, ¿no? Artificial en todo caso. Bien, por otra parte, lo que hay que hacer es decir, bien, entonces vamos a ver, ¿con qué nos quedamos? Nos quedamos con el fumus boni iuris y el periculum in mora. ¿Qué hacemos con cada uno? Fumus boni iuris, este sí, importantísimo. Es el único presupuesto real de la medida cautelar. Es lo único que realmente un juez puede comprobar para conceder una medida cautelar. Es decir, ver qué probabilidades hay en el proceso penal de que esa persona sea culpable. O en el proceso civil, ver qué probabilidades hay, como ya les he dicho antes, de que a esa persona se le dé la razón finalmente en la sentencia. ¿Eso podemos hacerlo al principio del proceso? Sí. ¿Va a ser un enjuiciamiento prima facie? Sí, porque se va a hacer rápido, pero cuidado, porque normalmente casi todo demandante o solicitante de medida cautelar suele poner toda la carne en el asador. Es decir, quiere conseguir la medida cautelar y, por tanto, no es aquello que vaya reservándose argumentos para el proceso, sino que quiere conseguir la medida cautelar porque sabe que con eso muchas veces puede hasta favorecer un acuerdo, ¿eh? Es decir, no es exactamente lo que habíamos visto. Pero bueno, lo que tenemos que tener en cuenta es que el juez decide rápido. Y como decide rápido, es mucho más propenso a equivocarse. Y entonces, ¿qué es lo que hay que explicarle al juez? Pues bien, ¿cuáles son los peligros que establece y que describe perfectamente la psicología de la personalidad, perdón, la psicología cognitiva, de las decisiones rápidas que toman las personas? Y ahí se encontrarán pues con todo un estudio que le dice a nosotros, a los seres humanos, en especial también al juez de lo que estamos hablando ahora, que cuando uno toma decisiones rápidas lo que hace es dejarse influir por lo que recuerda que ha hecho en otras situaciones. Y entonces obra de la misma forma. Con lo cual, si yo en el último mes he metido en la cárcel, en presos provisionales, a tal persona, tal persona, tal persona, porque han cometido ese delito, pues a los siguientes que vengan con el mismo voy a hacer exactamente lo mismo. Y efectivamente eso sí que está estadísticamente demostrado. Y es un error. Y es un error porque no todos van a ser culpables.
al menos la presunción de inocencia así lo dice, ¿no? O bien, un juez puede decidir también, pues bueno, si me hizo caso y no metió preso a aquella persona y luego aquella persona volvió a delinquir y luego el juez salió en los periódicos porque no le había puesto preso, pueden ustedes tener la seguridad que a partir de entonces no solamente ese juez, sino todos los demás van a meter a todos esos presos por el mismo delito. Y esto lo sabe cualquiera que se dedica a la práctica. Bueno, todas esas formas de decidir rápido, incluso el hecho de que el juez, hay una cosa muy curiosa que se llama heurístico de afección, que consiste en lo siguiente. Consiste en que cuando haces una solicitud, formulas palabras que sean agradables para que el juez te conceda lo que quieres. Es decir, tratas de infundirle una emoción, ¿no? Si yo, por ejemplo, les digo a ustedes las palabras amor maternal, bueno, supongo que genera una emoción positiva, ¿no? Pero si yo, en cambio, les digo las palabras cáncer de pulmón, claro, la emoción ya no es positiva. Bueno, pues estadísticamente está demostrado que cuando se realiza esta manipulación, las decisiones de las personas vienen condicionadas por el estado de ánimo que les generó aquello. Bueno, todo eso lo tiene que conocer el juez para no ser víctima de estas trampas que le puede poner el solicitante de una medida cautelar. Y ya acabo. ¿Qué hacemos con el periculum in mora? Pues bien, creo que es muy bueno en cualquier terreno de la vida, también en el jurídico, reconocer la verdad. Y la verdad es que no podemos decidir en 72 horas sobre el periculum in mora, y a lo mejor tampoco en un mes. Depende de la situación, pero en realidad lo tenemos muy difícil para poder decidir si en una situación hay o no periculum in mora. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bien, ahí sí, tenemos que juzgar prima facie una situación general de riesgo, nada más, nos tenemos que contentar con eso, que efectivamente hay una situación de posible riesgo. Y entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que no solemos hacer a día de hoy, especialmente en el proceso penal, que es seguir evaluando el riesgo una vez que se ha adoptado la medida cautelar, es decir, no tanto a priori, sino a posteriori. ¿Eso a qué te obliga? En el proceso penal te obliga a tener todo un personal de psicólogos, que existe en varios países, ¿no?, que vayan haciendo seguimientos del reo y pronósticos de conducta, lo cual te llevan efectivamente a ver si ese reo, ese preso, merece seguir estándolo o puede salir en libertad. Y funciona bastante bien, ¿eh? Por lo menos en Barcelona hay una prisión en la que se está haciendo, conozco a la gente que lo hace y la verdad es que está funcionando cada vez mejor. Bien, en el proceso civil, ¿qué tenemos que hacer? Algo que casi nunca se hace, que es hacer un pronóstico del éxito de la actividad laboral o empresarial de esa persona para ver si efectivamente el negocio va a permitir pagar las deudas a las cuales ulteriormente pueda ser condenado eventualmente en el proceso o no le va a dar para eso. Bien, eso no crean ustedes que estoy inventándome nada, ¿eh? O sea, esos son una serie de parámetros que evalúan auditores, economistas y están bastante acostumbrados a hacerlo. Es decir, esto existe, ¿eh? Esto realmente existe. Bueno, vamos a intentar ponerlo en práctica para que esto efectivamente pueda ser una realidad y de esta forma hagamos que el estudio de las medidas cautelares sea un poco más racional, un poco más coherente y mucho menos academicista, pero bastante más apegado a la realidad. Muchísimas gracias por su atención. A continuación, y en el orden en que aparecen en el programa, tiene la palabra el doctor Jorge Forero Silva. Buenas tardes. Agradezco primero que todo a la Universidad Libre Seccional Cúcuta, doctora Débora Guerra, por su gentil invitación, e igualmente al Instituto Colombiano de Derecho Procesal Capítulo Norte de Santander, doctor Carlos Colmenares, muchas gracias por la deferencia de invitarme a este importante evento. Y el saludo para todos. Bueno, vamos a hablar, como bien se ha dicho, de las medidas cautelares innominadas bajo el esquema del Código General del Proceso. Y voy a partir de un orden más o menos de esta manera. Una de las características que me parece importante exaltar, porque aquí viene la regla de la innominada,
es que las medidas cautelares son de índole taxativas, lo cual significa que tanto las partes como el juez quedamos atados al imperio de la ley. ¿Cuál es la voluntad del legislador para permitir el decreto de medidas cautelares e igualmente su régimen de cauciones y posibilidad de levantarlas con la contracaución nombre dado por la doctrina? Pues efectivamente las medidas cautelares innominadas cumplen con esta regla de taxatividad en la medida en que solamente quedaron previstas en el 590, lo tenemos, para las pretensiones de índole declarativa, siendo pretensiones de índole declarativa también aquellas que se debaten ante la justicia arbitral, lo cual significa que sí, son posibles en la jurisdicción ordinaria, como también serán posibles en los procesos arbitrales, y el estatuto arbitral también las tiene allí regladas. Su oportunidad, la taxatividad también está prevista. ¿Cuál es la naturaleza de la pretensión? Declarativa. ¿Cuál? Cualquier pretensión que fuese declarativa, más adelante la vamos a ahondar porque el demandante va a tener que cumplir una misión de transmitir al juez esa apariencia de buen derecho. La oportunidad, sí, las medidas cautelares cumplen otra regla y es en qué momento se pueden solicitar. A diferencia de medidas cautelares nominadas que en estas últimas, la ley prevé en algunos eventos en qué momento se piden. Recordemos que hay unas que se pueden solicitar nominadas, hablo, después de una sentencia favorable, si es apelada, se puede robustecer. Las medidas cautelares innominadas están permitidas desde el mismo instante de la presentación de la demanda. E incluso en normas especiales, como las acciones de competencia desleal, ya del año 1996 están previstas medidas cautelares innominadas desde antes de presentarse la demanda. Recordemos que el artículo 31 de la ley 256 del año 96 consagra las medidas cautelares en acciones de competencia desleal y ya las tiene regladas desde antes de la presentación de la demanda, norma que hoy en día se encuentra sujeta a porque el artículo 589 del Código General, que desarrolla el procedimiento de las medidas cautelares extraprocesales y anticipatorias, como en el caso de las acciones de competencia leal, hoy en día se encuentra demandado ante la Corte Constitucional. El Instituto ya dio su concepto para mantener vigente esa disposición. Pero al margen de esas normas especiales, en el 590 las medidas cautelares nominadas están previstas desde la misma presentación de la demanda. En tercer lugar, sabiendo que yo puedo, siendo pretensión de naturaleza declarativa, solicitada desde la presentación de la demanda, también hay que examinar si hay o no que prestarse caución. Y para el caso previsto en el 590, que reitero, es la norma que desarrolla las medidas cautelares y fue el gran impacto del Código General en materia cautelar, claramente está previsto que el juez previamente, antes de él decretar la medida cautelar, tendrá que el peticionario prestar una caución cuyo monto el juez fijará atendiendo a la posibilidad o no del riesgo de un perjuicio, el monto de la caución. Y en cuarto lugar, si la parte demandada que ya ha sido cautelada o intuye que lo van a cautelar, quiere evitar que le practiquen la medida pidiéndole al juez que le fije una caución que garantice al demandante el cumplimiento de sus pretensiones, pues el legislador también prevé una regla de taxatividad y con respecto a las medidas cautelares innominadas, solamente podrá el demandado ofrecer caución para impedir o levantar la medida cautelar cuando esta medida vaya dirigida a satisfacer derechos de índole económicos, porque cuando la medida cautelar innominada tiene como propósito anticipar materialmente el fallo, no es posible que el sujeto pasivo preste una caución porque va en contravía, riñe con el propósito de esta cautela. Pensemos que el juez, bajo el esfuerzo, reitero, que el demandante ha hecho para persuadirlo, considere imponer una servidumbre desde un principio, cuando estamos en un proceso de imposición de servidumbres, y no hasta el final de la sentencia, sino desde un principio es probable que un juez considere que es importante decretar una imposición provisional de una servidumbre, cuando no han querido, de mutuo acuerdo, permitir el acceso al predio cuando es necesario ello. Pues en este caso es claro que no es posible prestar una caución para levantar la imposición de una servidumbre provisional. Es un ejemplo. En ese orden de ideas, sobre esto gravita entonces estas medidas y lo primero que debemos advertir es que la medida cautelar tiene que estar peticionada.
Es cierto que se habla de que la medida cautelar innominada constituye un poder oficioso al juez en materia de cautelas, pero es un poder que el juez tiene que saberlo manejar, partiendo en todo caso de la petición que haga el demandante, es decir, mientras el accionante no le solicite al juez una medida cautelar, el juez mantendrá silencio al respecto, no obstante que él vea la apariencia de buen derecho. Esto tiene que estar rogado, además porque exige previamente la caución. El juez no podrá de oficio decretar una medida cautelar por vía innominada si no hay ni siquiera la caución, porque él ha debido prestar caución previamente. En este orden de ideas, el accionante, el demandante, tiene que cumplir su tarea. Él no es pedirle una medida cautelar simplemente porque esta es una pretensión declarativa y usted, juez, pues adopte la que considere. El demandante tiene que hacer su tarea, cumplir su esfuerzo. Y su esfuerzo es persuadirlo, transmita la apariencia de buen derecho, que su pretensión es plausible, que probablemente, es decir, eso es lo que de entrada el demandante, ese es el reto del demandante, que de entrada con la lectura de la demanda el juez piense que pueda tener razón, pero no es solamente la lectura de la demanda, sino que tenga al menos soporte probatorio, porque puede suceder que el demandante haya hecho una demanda muy bien estructurada, muy cronológicamente redactada en sus hechos, que al leerla impacte al juez, pero que el juez considere que no hay material probatorio para descender si en realidad puede o no tener razón. El demandante va a tener, además que la demanda estructurada de la manera como lo hemos venido hablando, traerle desde ese acto introductorio material probatorio, documentos que le den quizás ya algún argumento, ya le den razones de su reclamación y además las pruebas anticipadas. Recordemos que tenemos pruebas anticipadas de una manera bastante amplia, ya quedó erradicado esta regla de que las pruebas anticipadas eran solo si habían temores de su pérdida, eso subsiste solamente en materia penal, pero en la jurisdicción civil la posibilidad de pruebas anticipadas es amplísima, sin restricciones, y puede el demandante, acudiendo a las pruebas anticipadas, aportarle al juez suficiente material que aunado a esa demanda estructurada, el juez advierta que tiene el soporte probatorio para que el juez acceda a decretarle una medida cautelar. Lo que sucede es que el demandante, el juez no queda atado a la que pida el demandante. Es lógico que el demandante, y esta mañana lo escuchaba en alguna de las charlas de esta mañana, que el demandante, el abogado demandante tiende a ser agresivo. El demandante en materia de cautelas indudablemente que va a ser agresivo, pide exageradas medidas cautelares, pero el juez es quien tiene que manejar su ponderación. El juez tiene que hacer un análisis de razonabilidad, un análisis sensato, en donde deba estar observando no solamente al demandante, en este caso lo estamos advirtiendo, sino también evitar que el demandado sufra un perjuicio. El juez maneja esa ponderación y su temporalidad, porque la medida, como lo veremos, puede ser posteriormente levantada. De tal suerte que el demandante, hecho este trabajo, porque él tiene que cumplir esa labor de entrada, el juez, previa caución, cuyo monto será mayor o menor, digamos la cuantía quedará supeditada al riesgo no del perjuicio, la probabilidad de algún perjuicio, el juez decreta la medida cautelar apartándose de la que había solicitado el demandante o quizás decretando la que él había sugerido en su demanda, porque él la pide a manera más sugerencia, porque probablemente esa medida cautelar que él pidió en su demanda sea la que prudentemente debió ser decretada. Pensemos, suspender una obra. Si estamos edificando con el riesgo de dañar el edificio colindante o la casa vecina, es probable que ese inmueble vecino ya esté sufriendo algunos daños o es inminente que los sufrirá. ¿Y cómo sabemos si los va a sufrir? Porque tal vez la prueba pericial que se aporte a la demanda verdaderamente da unas luces, es experto, da unas luces de que irremediablemente con el transcurrir de unos meses este inmueble va a sufrir unos daños y la medida cautelar es precisamente para prevenir daños también. Puede ser suspender una obra previa caución, indudablemente. No hay un prejuzgamiento, porque en esto también hay que hacer un comentario. Si el juez considera que puede tener razón, legitimación, interés, los motivos que hacen
demandar, que conducen a presentar su demanda, cuáles son las razones serias que existen o que puede llegar a sufrir, no se considera que haya un prejuzgamiento. La norma es muy clara porque perfectamente prevé que el juez más adelante podrá, de oficio, ya no necesita solicitud, de oficio, él gobierna el régimen cautelar, de oficio podrá modificar, sustituir e incluso levantar la medida cautelar que ya había adoptado. Y esto tiene una explicación, pues es que cuando el demandante está pidiendo la medida cautelar en su demanda, no estamos aún escuchando al demandado. Estas medidas están solicitadas, están previstas al presentarse y todo el manejo que hemos venido exponiendo se ha hecho sin haber sido enterado aún el demandado. Cuando el juez decrete la medida cautelar bajo bajo la visión, la argumentación que el demandante haya llevado al expediente, al proceso, el juez decreta la medida y una vez notificado el demandado, él podrá ahora, o deberá, porque es su derecho, traer sus argumentaciones de defensa y según la postura que haya asumido el demandado, o se fortalece esa apariencia de buen derecho, tal vez se visualice mejor, o puede que se desvanezca, porque ya el demandado traerá sus pruebas, sus defensas, y puede suceder, como puede que no suceda, que se aniquile esa apariencia de buen derecho, o al contrario, que se muestre mal la apariencia de buen derecho. Al fin y al cabo, el juez está valorando el material probatorio y lo está valorando en su momento. Entonces, el demandado al traer sus pruebas, porque él pudo traer igualmente pruebas en su contestación, el juez perfectamente, sin petición de nadie, él a motus propio puede perfectamente modificar la medida cautelar, incluso diciendo la norma, decretando una diferente a la que ya había sido ordenada previamente. De allí que viene el poder del juez de manejar el tema cautelar hasta el final. Se dice que son medidas cautelares temporales mutables porque se pueden modificar por otras. Puede suceder que el juez ordene superar el monto de la caución que previamente ya había decretado. El juez pensó que no había riesgo de perjuicio y posteriormente considera que puede haber riesgo, entonces si le había señalado una caución más baja, una herramienta a la cual puede el juez manejar es exigirle al demandante que mejore la caución so pena de un levantamiento. El juez tiene su imaginación para efectos de observar cómo va a manejar la cautela en el camino. Pensemos un ejemplo para que ilustremos lo que se considera la medida cautelar innominada anticipatoria, que tiene como objetivo anticipar materialmente el fallo. Creo que con un ejemplo podemos entender esto, la imaginación que el juez puede hacer y el esfuerzo del demandante. Supongamos que un arrendatario de un local comercial que está pagando una renta alta, empieza a minimizarse sus ventas en consideración a obras que hacen en el sector. Y al hacer obras en el sector es natural que los ingresos bajan ostensiblemente. Su clientela ya no puede llegar, el local hay dificultades de acceso al sitio. Ese arrendatario habla con su arrendador proponiéndole una rebaja en el canon de arrendamiento mientras se superan las obras. El arrendador no quiere acceder, promueve un proceso de regulación de canon de arrendamiento, lo cual significa que estamos ante un proceso de índole declarativa. Al promover el proceso de regulación de canon, el demandante, con el esfuerzo que hemos venido hablando, puede demostrarle al juez la necesidad de reducir el canon de arrendamiento. Si no tuviéramos la medida cautelar innominada, que está vigente desde el año 2012, tendría que seguir pagando la renta que estaba pactada hasta la sentencia. Cuando con la medida cautelar, previa caución, el juez puede ordenar anticipar. Fíjense que estamos en este caso observando un claro ejemplo. Anticipo materialmente el fallo y considero que le voy a bajar el canon de arrendamiento, no a la suma pedida por el demandante, pero sí a una suma menor a la que se venía pactando. Previa caución. Indudablemente que esta es una medida cautelar muy útil para ese arrendatario y ya posteriormente, si las circunstancias desaparecen, volverá a retornar a incrementar el canon de arrendamiento. Es un ejemplo que me parece ilustrativo para observar la importancia de la medida cautelar que tiene que va dirigida hacia la anticipación del fallo. Y en este caso, como lo decíamos hace un rato, no podrá el demandado
pedirle al juez que le señalen caución para levantar esa cautela de índole innominada. En fin, creo que la experiencia que ya ha existido sobre las medidas cautelares innominadas antes del Código General, que ha sido positiva, porque ya la hemos encontrado en las acciones de competencia desleal, en las acciones de tutela, en las acciones populares, en violencia intrafamiliar, ya vienen de años atrás, reglas donde el juez podrá decretar una medida a su manera, a su visión, con su visión. Lo que hizo el Código General fue generalizar para todo proceso declarativo, para todo proceso de índole declarativa, y a diferencia de la medida cautelar nominada, es que en la innominada el legislador no dice cuál es la cautela, pero deja que el juez la adopte. Señor juez, usted disponga de la cautela atendiendo a esos criterios de apariencia o buen derecho que el demandante ha debido transmitirle con soporte probatorio, reitero, con soporte probatorio, porque no es suficiente un relato de una demanda sin que tenga un soporte probatorio. Si hay soporte probatorio es cuando el juez va a tener la visión de advertir si probablemente, no está prejuzgando, probablemente el demandante pueda tener razón. Y de esta forma el juez observa si el demandante puede tener la razón, garantizarle la tutela del derecho sustancial, una tutela efectiva del derecho sustancial que podamos posteriormente hacer cumplir. A esos comentarios me limito en mi charla. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Forero. De acuerdo con lo anunciado, le damos la palabra al profesor Umar Samaria Benavente para que nos haga su exposición. Buenas tardes, espero que estén bien. En principio, mis saludos y mi agradecimiento muy afectuoso a la doctora Débora Guerra y al doctor Carlos Colmenares por permitirme estar nuevamente en este prestigioso evento y compartir ese espacio con grandes amigos, Jordi, doctor, para hablar de este tema tan interesante que es la tutela cautelar. Jordi me ha adelantado y suscribo el 85% de lo que él dice. Hay 15% que no, todavía. A ver, ¿tú sabes cuál es la palabra que más se ha repetido por los expositores en este evento? Ha sido la palabra proceso. Las he contado y se han dicho 171 veces, no, 71 veces. Bueno, con esta 72. Con esto puedo llegar a dos conclusiones. Una, que soy un maniático que cuenta palabras, ¿no? Ayer me dijiste que estaba gordo, por lo tanto soy un gordo maniático. Y la segunda es, tantas veces proceso, este es un evento de derecho procesal. La primera afirmación, soy un gordo maniático, ¿es verosímil o es probable? Parece que es verosímil, porque lo que está más cerca es la verdad. Y la segunda afirmación, este es un evento de derecho procesal, ¿es verosímil o es probable? Eso es probable, porque puede ser, está sujeto a corroboración. Entonces hay una gran discusión entre lo verosímil y lo probable. Y parto de esto, ¿por qué? Porque toda la tutela cautelar, ¿no?, se basa en conceptos como la verosimilitud del derecho. Y cuando se habla de la verosimilitud del derecho, se dice, es el derecho probable, con lo cual se confunden dos categorías, verosimilitud y probabilidad. El tema es que, como en todo el proceso, estamos llenos de conceptos, a veces retóricos y vacíos. Y estos conceptos van cambiando con el tiempo. Esta confusión de verosimilitud y probabilidad pues, nos lleva a contingencias lógicas. ¿Por qué? Porque los presocráticos sabían distinguir muy bien entre lo verosímil y lo probable. ¿Qué es lo verosímil? Lo semejante a la verdad. ¿Qué es lo probable? Lo que puede ser, lo que es demostrable. Pero ya después con Platón se juntó todo, ¿no? Se juntó el eikon y el homion y se dijo que lo verosímil es lo probable, con lo cual vino esta confusión. No solo viene del año 55 cuando Calamandrei dice que lo tomó de los alemanes, no, viene de mucho antes. ¿Y qué pasa cuando yo a las afirmaciones verosímiles les digo que son probables? Le estoy atribuyendo un grado de certeza. Y esa atribución solo sí puede ser arbitraria. Y si es arbitraria, pues deja de ser correcta, ¿no? Entonces caemos en contingencias ilógicas. Entonces la verosimilitud del derecho no puede ser, por ninguna manera, el fundamento para poder decretar una tutela cautelar. Por otro lado, el
el peligro en la demora o el daño irreparable, que son dos elementos externos, uno externo y otro interno del proceso, tampoco son presupuestos para una tutela cautelar. ¿Son presupuestos para qué? Para una condición sumaria, ¿no? Para acelerar el proceso, no de la cautela en general. Ya lo dijo Freire Guillén, también lo dijo Ovidio Batista. O sea, no son presupuestos exclusivos de una tutela cautelar, sino para cualquier condición sumaria. Por lo tanto, ni verosimilitud del derecho, ni peligro en la demora o daño irreparable son presupuestos para una tutela cautelar. Entonces, ¿cuáles serían los presupuestos para la tutela cautelar? En ese aspecto, no está. En ese aspecto, por ejemplo, el análisis económico del derecho propone una fórmula, ¿no? ¿Cuándo debo de conceder una medida cautelar? Ya hace una ecuación. Probabilidad de daño sin medida cautelar al demandante versus probabilidad de daño al demandado con medida cautelar. Si la probabilidad de daño al demandante sin medida cautelar es mayor, entonces a él se le concede. Si es menor que la probabilidad de daño con medida cautelar al demandado, no se le concede. Pero esa definición del análisis económico del derecho también es arbitraria. ¿Por qué? Porque tiene que tener unas condiciones para que se dé esa fórmula. Primero, que solo haya una medida cautelar, y eso no es cierto, tenemos un catálogo de medidas cautelares. Luego, que no haya costos, y todas las medidas cautelares tienen costos. Luego, que no haya aversión al riesgo de los participantes, y hay aversión al riesgo en las medidas cautelares. Entonces, todas esas condiciones que se den para esa fórmula no funcionan. Es más, esa fórmula es una repetición de lo que se llama el balance hardship, del derecho anglosajón para las injunction, que son pues en el derecho de equidad para evitar injusticias, pero son totalmente arbitrarias. Entonces tampoco nos da la respuesta cuándo conceder una tutela cautelar. Sobre la base de eso, ¿no? Mi propuesta es, para formular una teoría cautelar, primero tenemos que tener una hipótesis. ¿Y cuál es mi hipótesis? Mi hipótesis es que a través de la resolución del conflicto ejecutivo endoprocesal podemos llegar a establecer si se puede o no se puede conceder una tutela cautelar. ¿En qué consiste esto del conflicto ejecutivo endoprocesal? Imaginemos que el proceso, para empezar, el proceso no existe, ¿no? El proceso es una categoría lógica abstracta que los seres humanos inventamos para gestionar los conflictos. Lo que existe en la realidad son los conflictos, ¿okay? Y cada sociedad va a generar sus formas procesales para gestionar estos conflictos, ¿no? No es que viene Moisés con unas piedras grabadas con fuego y dice, esta es la ley, así van a solucionar sus problemas. No, así no funciona, sino es de abajo hacia arriba. Cada cultura va formando sus propias formas procesales. Bueno, pero el proceso que nosotros tenemos, si podemos graficarlo, si queremos una gráfica, sería como una recta. ¿Qué es una recta? Una secuencia de puntos, ¿no? Una secuencia de puntos que tiene un punto de origen, una trayectoria y un punto de destino. Nuestro proceso tiene un punto de origen, que es el ejercicio del derecho de acción a través del acto concreto llamado demanda con una pretensión. Y estos puntos están ordenados en una sola dimensión de manera lineal, sucesiva, inmediata, preclusiva, precluyente. Y van hacia una dirección. ¿Y cuál es? La sentencia. Para llegar del punto de origen al objeto, tengo que pasar toda una serie de etapas. Afirmación, negación, confirmación y ahí la decisión, lo que se llama el método. Este método exige un tiempo. Entonces, ¿qué sucede? Cuando una persona demanda, ¿no? De por sí ya se le originó un daño. Esa situación ya es injusta. El hecho que después me den lo que yo quiero o me den intereses, ya no es justicia. La injusticia yo del primer momento que se vio obligado a ir a este proceso por la falta de colaboración del deudor. A ese daño inicial se le llama daño marginal de inducción procesal, o sea, daño por el inicio del proceso. Este no es un daño contable, porque si se pierde el bien, está la indemnización. Y si pierde valor, están los intereses. Esos son daños contables. Este es un daño económico. Si queremos hacer un símil con la economía, sería como el costo de oportunidad. Lo que me cuesta dejar de hacer para hacer determinada cosa. Por ejemplo, ustedes. Ustedes están acá, viernes 4:35, podrían estar con sus familias, con sus padres, con sus hijos, con sus enamoradas, enamorados, amantes, con quien sea. ¿Okay? Pero prefieren estar acá. Entonces, han maximizado, por algún extraño motivo, estar acá, ¿no? Yo imagino que es porque les gusta el derecho procesal. Pero han dejado de hacer todo eso. Eso tiene un costo. Ese costo no es asimilado. Igual pasa en el proceso. En el proceso, el sujeto que demanda ya no disfruta ese bien. Y así si le den el bien después o le den el derecho después, ya es injusto. Entonces es un daño por inicio del proceso. Y ese daño aumenta por cada unidad de tiempo que se va a demorar el proceso. Por eso se llama daño marginal de inducción procesal. Este costo, este daño, ¿quién lo asume en íntegro? El demandante. Es el que asume en íntegro este costo.
por la falta de colaboración del deudor. Entonces, viene el gran problema, el tiempo en el proceso. ¿Cómo hago para reducir este costo? Pues reduciendo el tiempo. ¿Y cómo reduzco el tiempo? Hay dos propuestas, las propuestas técnicas y las propuestas dogmáticas. ¿Cuáles son las propuestas técnicas? Pues para recortar el tiempo, hago más cortito el proceso. Y entonces comienzo a hacer procesos más cortitos y más cortitos y más cortitos. Pero llega un límite en que el proceso ya no lo puedo comprimir, porque si lo comprimo tanto, estaría lesionando otro tipo de garantías, sobre todo el derecho a contradicción, el principio de contradicción. Entonces es como un acordeón, que no lo puedo apretar tanto que deje de sonar. Entonces vienen las respuestas dogmáticas. ¿Y qué dicen las respuestas dogmáticas? Como yo no puedo comprimir el proceso, pero tengo que reducir el tiempo, entonces hay la posibilidad de adelantar los efectos del título antes de tenerlo en algún punto del proceso declarativo. Esa pregunta es la hipótesis de la teoría cautelar. Si se puede adelantar los efectos del título a cualquier punto del proceso declarativo sin tener el título. Ahora, ¿cómo se resuelve esa hipótesis? Para eso se estructura el conflicto ejecutivo endoprocesal en dos dimensiones. Una dimensión cuantitativa y una dimensión cualitativa. ¿Qué es la dimensión cuantitativa? En el proceso se enfrentan dos intereses, el interés del demandante y el interés del demandado. ¿Cuál es el interés del demandante? La urgencia en la solución. ¿Cuál es el interés del demandado? No es demorar el proceso, sino que haya una cognición plena para recién agredir su patrimonio. Intereses contrapuestos. ¿Qué interés va a prevalecer? El interés más intenso. ¿Y qué depende de la intensidad? Justamente de la prueba. Por otro lado, hay un conflicto de valores. La legislación, vía jurisprudencial, la jurisprudencia, la legislación puede optar por el valor tempestividad o por el valor estabilidad. Entonces tenemos dos dimensiones de conflicto. Cuantitativo de acuerdo a los intereses y cualitativo de acuerdo a los valores. En el transcurso de este método se va incrementando el grado de certeza. Empieza en 0 y termina en 100. Conforme se va desarrollando el proceso, se va incrementando 10, 20, 30, 40. ¿Cómo resuelve el conflicto? Si el interés de urgencia del demandado es más intenso, si el valor que prima es la tempestividad y si el grado de certeza es alto, entonces ¿qué hago? Puedo adelantar los efectos del título. Por el contrario, si el interés de cognición plena del demandante es más intenso, si el valor que prima es la estabilidad y si el grado de certeza es bajo, entonces no puedo adelantar los efectos del título. Ya sería la respuesta a la tutela cautelar. La pregunta entonces es, este famoso verosimilitud del derecho y periodo en la demora, ¿de qué sirven? Sí tiene una función. Su función no es la resolución del conflicto ejecutivo endoprocesal, sino su función serían como unos presupuestos de legitimidad, aunque la palabra legitimidad no me gusta. Sería mejor unos presupuestos de una situación habilitante para poder presentar la medida cautelar. Y la verosimilitud del derecho es ahí donde al solicitante se le origina la famosa proporcionalidad, pero no como razonabilidad, porque la razonabilidad es un criterio del derecho anglosajón, en el cual se dice que la resolución no debe ser injusta, arbitraria ni despótica, sino la proporcionalidad como herramienta del derecho constitucional, o sea, el test de proporcionalidad, el juicio de necesidad, utilidad y proporcionalidad en estricto sensu. O sea, que haya un fin, que ese medio sea adecuado para el fin y por qué sacrifico el otro valor. Este test de proporcionalidad, pues, ¿qué genera en el solicitante? Una carga. No una carga de alegación, no una carga de producción de pruebas, sino una carga de justificación. Es decir, el solicitante tiene esa carga a través de la verosimilitud del derecho de decir por qué esta medida es proporcional. Sobre la base de eso, el juez recién puede analizar y después, a través de la resolución del conflicto ejecutivo endoprocesal, puede decir, sí puede adelantar los efectos del título sin tenerlo a algún punto del proceso declarativo. Entonces, en una nueva teoría de la tutela cautelar, pues toda teoría tiene tres niveles, ¿no? Un nivel sintáctico de las reglas, un nivel semántico de cómo se entienden esas reglas y un nivel informático, cómo se transmite la información de esa interpretación de las reglas. Igual pasa con las medidas cautelares. En principio, para hacer una teoría, tenemos que ver una eficiencia de reglas, es decir, entre costos e incentivos, ¿no? ¿Cuáles son las reglas más eficientes para poder acceder a la medida cautelar? Y luego una teoría de decisiones sobre la base de probabilidades, de daños y responsabilidades. De esa manera, ¿no? Poder sustentar cuándo se puedan entrar los efectos del fallo. Ojo que en las medidas cautelares sucede una distorsión. ¿Y cuál es? Que precisamente como a través de la medida cautelar se traslada el costo del daño marginal de inducción procesal al demandado, ¿okay? Ese traslado de costo se garantiza con la contracautela. Sin embargo, cuando se adelanta el efecto al
solicitante se le está dando una utilidad. Esa utilidad no está grabada. Solo grabamos la salida, pero no grabamos la entrada, lo cual desde por sí ya genera esa desproporción. En todo sistema input-output siempre se graba la entrada y se graba la salida. Por ejemplo, ustedes cuando ganan plata, les cobran un impuesto por ganar. Y cuando gastan, les cobran otro impuesto. En la medida cautelar no. En la medida cautelar solo se graba el costo con el traslado garantizado con la contracautela. Pero no se graba la utilidad que se le da al solicitante por el adelanto de la jurisdicción plena sin que termine el proceso. Justamente es ahí donde el solicitante, a través de la proporcionalidad, tiene que decir, ¿por qué tengo que ver? Está bien, el costo que me genera el daño de marginalización procesal, pero también tengo que explicar la utilidad que me va a generar, ¿okay? La utilidad que me va a generar el adelanto de los efectos. Porque si la utilidad es mucho mayor que el costo, entonces, ¿qué estoy creando? Incentivos perversos. Incentivos perversos para la presentación de medidas cautelares, que generalmente es lo que pasa, y ese es el desequilibrio en las medidas cautelares. Por eso es que en una nueva teoría de la medida cautelar tenemos que ver eficiencia de reglas, eficiencia de decisiones, ¿no? Y de ahí establecer lo que ya no serían medidas cautelares correctas o justas, sino lo que se llaman medidas cautelares óptimas. Sobre la base de esos presupuestos, yo creo que se puede diseñar una nueva teoría de la medida cautelar. Gracias. Muchísimas gracias, profesor Omar Sumaria. A los tres conferencistas tendríamos muy pocos minutos por razón de la hora y por el receso que está previsto en el programa. Sin embargo, les preguntaría, ¿qué experiencia queda del régimen de medidas cautelares de la nueva legislación procesal en España que pudiéramos utilizar universalmente? Esta pregunta va dirigida al doctor Jorge Nieva, dado que allá tienen un código de procedimiento relativamente reciente en el tiempo, porque en la historia se mide por décadas. Bien, ¿qué se puede aprovechar de la Ley de Enjuiciamiento Civil española en la parte de medidas cautelares? Se puede aprovechar la ubicación. Está al final de la ley, es la ubicación que le podría teóricamente corresponder, pese a que yo pues prefiero explicarla antes, ¿no? O sea, por ejemplo, en mis clases o en mis manuales explico la tutela cautelar antes de la demanda como actividad previa, ¿no? O actividad coetánea a la demanda, porque es justamente cuando se solicita. Es decir, no cuando ya se ha explicado toda la ejecución, sino antes de esto, ¿no? ¿Y por qué lo hago? Pues porque no toda medida cautelar va aparejada a la ejecución, a pesar de que se ha explicado así demasiadas veces, ¿no? No, lo único que se puede copiar realmente de la Ley de Enjuiciamiento Civil española es la sencillez en cuanto a la exposición de los conceptos. Es decir, es una ley en la cual se da, pues, digamos, una noción de los presupuestos principales, esencialmente del fumus boni iuris y del periculum in mora, sobra la exposición de las características, porque eso ya probablemente es demasiado doctrinal, y luego se traza un procedimiento muy sencillo para su concesión, que básicamente pues sigue el esencial método dialéctico del proceso. Habla uno, habla el otro, el juez decide. A partir de ahí queda la única duda de si efectivamente pues das previa audiencia o no das previa audiencia al demandado antes de conceder la medida cautelar. Y ahí es donde sí que el periculum in mora, se convierte en un auténtico presupuesto no tanto de la medida cautelar como de la decisión de concederla antes de darle audiencia al demandado. Bueno, lo copiable fundamentalmente es, insisto, quizás la ubicación, pese a que yo discrepe con ella, y también la sencillez del procedimiento y la sencillez de la exposición. Por lo demás, es un régimen fundamentalmente clásico, que repite lo que todo el mundo ha dicho y pese a que en su momento pues, fue un avance en relación con la legislación anterior, que prácticamente no decía nada al respecto, salvo un artículo muy concreto que hablaba del tema que nos ha disertado Jorge Forero y otros artículos sobre el embargo preventivo,
la verdad es que no se decía nada. Bueno, ahora tenemos una regulación completa sobre esta materia, pero poco más, la verdad. Muchísimas gracias. Al doctor Jorge Forero, tal vez usted mencionaba la distinción entre medidas cautelares anticipadas y medidas cautelares dentro del proceso. ¿Quisiera ampliar ese punto? Con mucho gusto, doctor Beltrán. Sí, medidas cautelares, hay que observar la medida cautelar anticipada, digamos, desde dos ópticas para desglosarla. Una podría ser medidas cautelares practicadas antes de un proceso, que son muy restrictivas, pero que se dan, como medidas cautelares decretadas anticipando materialmente el fallo, pero dentro de un proceso, que podemos manejarla desde esas dos ópticas. Porque las medidas cautelares anticipadas al proceso, en realidad, en nuestro sistema procesal, son bastante restrictivas y tendría que haber norma que permita que esa cautela se pudiese llevar a cabo sin ni siquiera haber presentado una demanda, como sucede en las acciones de competencia desleal, como sucede, por ejemplo, en la guardia y aposición de sellos para futuros procesos de sucesión. Es decir, hay algunos casos bastante restrictivos en donde es posible la cautela sin que aún haya una demanda. Podríamos pensar entonces en una medida cautelar anterior al proceso, pero medidas cautelares anticipatorias dentro de un proceso podríamos observarla, como lo dijimos en su momento, cuando ya en curso el mismo, el juez decrete, y esta sí sería clara medida innominada, la cautela donde anticipa materialmente un fallo, una decisión que aún no ha publicitado, porque vendrá más adelante la decisión válida y definitiva. Entonces, ahí podríamos pensar en unas medidas cautelares anticipatorias, pero dentro del curso del proceso, que no ata al juez porque puede que en el transcurrir del mismo su postura se modifique para tomar la decisión más adelante. Muchísimas gracias, doctor Forero. Al profesor Umar Sumaria, en la exposición que brillantemente nos hizo, hacía una distinción entre razonabilidad y proporcionalidad en relación con las medidas cautelares. ¿Quisiera ampliar ese punto? ¿Aló? Ya. Se pone como presupuesto para una tutela jurisdiccional efectiva, ¿no?, el principio pro actione. Y del principio pro actione se deriva el antiformalismo, la razonabilidad y la obligación, protección y promoción del Estado a favor de este derecho. Razonabilidad, nos dice, es para evitar el criterio del absurdo jurídico. Sin embargo, razonabilidad no es de la tradición del derecho europeo continental, sino es derecho anglosajón. El derecho anglosajón sobre el caso, ¿cómo se llama el caso este? Wednesbury, que después creó un superprincipio, Wednesbury, sí, derecho administrativo pasado al derecho anglosajón, donde se pone que ¿qué es lo razonable? Aquello que no sea arbitrario, que sea injusto, que no sea despótico, ni sea abusivo. Pero no deja de ser arbitrario. En cambio, la proporcionalidad en el derecho europeo continental sobre la base, ¿no?, de esto de principios, reglas y ponderación, ¿no?, más que esa categoría que me parece muy retórica, me gusta el método. Y el método, ¿no?, dice, ¿cuándo es el test de proporcionalidad? Cuando sea necesario, cuando sea útil y cuando sea proporcional estricto sensu. ¿Qué es lo necesario? Que haya un fin. ¿Qué es lo útil? Que ese medio sea adecuado a ese fin. ¿Y qué es lo proporcional? Bueno, en el conflicto de valores es decir, ¿por qué ¿no?, valor va a primar sobre el otro valor? ¿No? Este principio sobre otro principio. Ese método, pues, es el que se va a aplicar a las medidas cautelares. ¿Por qué? Porque en las medidas cautelares, ¿cuál es el gran conflicto? Eficiencia versus seguridad. Ese es el debate que se tiene. ¿Por qué sacrifico la seguridad por eficiencia? ¿O por qué, ¿no?, voto a favor de la eficiencia la seguridad sobre la eficiencia? Y justo ahí, ¿no?, a través de la proporcionalidad, pues es lo que crea en el solicitante esa carga de justificación, esa carga material de justificación, para que el juez pues, pueda en ese momento analizar bajo ese criterio, ¿no?, por qué va a fallar a favor de este principio, a favor del otro principio. Entonces, como ellos son conceptos totalmente distintos. Aunque el derecho anglosajón cada vez se ha ido más acercando al principio de proporcionalidad, ¿no?, que nace en el mundo alemán, pero son distintos, son conceptos distintos. Muchísimas gracias. A los tres conferencistas en
seguramente en nombre de todo el auditorio y del instituto, tengo que expresarles nuestro agradecimiento por las exposiciones que han hecho. A todos lo que tengo que recordar es que en la invitación que queda formulada por los tres es a que profundicemos en una institución de gran utilidad para todo el derecho procesal en todas las materias. Muchísimas gracias y se da por concluido este panel ahora. Muchas gracias a los panelistas de esta segunda sesión. Los invitamos para que disfruten de un break por 20 minutos dirigiéndose hacia la parte derecha del auditorio. En 20 minutos reiniciamos con nuestra jornada académica. Agradecemos su puntualidad.